Desde que nos volvimos seres racionales, hemos estado desarrollando conocimiento, pero en el transcurso de este, por poco nos hemos perdido. Realizar una casa abierta sobre epistemología no ha sido una tarea fácil, ya que para ello se requiere de una planificación con más tiempo, para la formulación objetiva de los planteamientos hechos por teorías de carácter filosófico y a la vez los enfoques que conlleva la epistemología, con el fin de establecer objetivamente las relaciones científico-filosóficas que son fundamentales en la teoría del conocimiento. No es nuestra intención ante un problema de tal magnitud hacer formulaciones originales, sino simplemente buscar la forma adecuada de presentar un material, por los alumnos del primero E, la Escuela del Derecho, Universidad Central del Ecuador, tratando de hacer comprensibles los contenidos de la teoría del conocimiento. La complejidad del momento histórico nos exige ser precisos en los planteamientos de la materia, sacrificando las abstracciones a favor de la sencillez y la objetividad. La epistemología de las ciencias tiene como intención orientar al alumno hacia la reflexión sobre la problemática de la práctica científica, no solo porque genera valores, sino porque también está predeterminada por los intereses sociopolíticos, no siempre emancipatorios. Objetivos generales. 1. Comprender las distintas explicaciones dadas al problema del conocimiento en la historia de la filosofía. 2. Analizar las respuestas de filósofos al problema del conocimiento. 3. Descubrir a qué saber podemos llamar científico y a cuál no. 4. Evaluar la importancia de la reflexión epistemológica para las ciencias contemporáneas. 5. Determinar los diferentes tipos de epistemología que se presenta hoy en día. 6. Establecer la diferencia entre la teoría del conocimiento general y la epistemología como teoría de la ciencia. Tomaremos varios autores como Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Francisco Bacón, Galileo Galilei, Descartes, Kant y Comte, y temas ligados a la investigación. Época antigua. Iniciamos con los griegos y su filosofía. Durante este periodo, la filosofía se desarrolló en territorio griego. Platón. La teoría platónica del conocimiento, la herencia parmenida. A Parménides le debe Platón 3 elementos muy importantes de su filosofía. Primero, la convicción de que el instrumento para filosofar, el método para descubrir lo que es, quién es el ser, quién existe, no puede ser otro que la intuición intelectual, la razón, pensamiento. Nuestro pensamiento le va a advertirnos a cada momento, por ahí vas bien o por ahí vas mal. Segundo, aprende y recibe de Parménides la teoría de los dos mundos, el sensible y el inteligible. Tercero, Platón aprende de Parménides o de su discípulo Zeón de Elsa el arte de discutir, el arte de agudizar un argumento, de pulir su argumentación, de contraponer tesis. En suma, ese arte de Platón desenvuelve en forma personal y que lleva el nombre de dialéctica, lo sensible y lo inteligible. El problema central de la doctrina platónica es el conocimiento, si se puede aceptar o no el verdadero ser y si produce verdad o solo ilusión. A este conocimiento lo llama epísteme. En Platón, el verdadero conocimiento es el que se obtiene de las ideas, el que se establece relaciones entre las ideas, mientras los sentimientos ofrecen lo inestable e inseguro. Frente al problema de lo sensible y lo inteligible. Aristóteles, la teoría aristotélica del conocimiento. La teoría del conocimiento y de la lógica aristotélica es determinado en el Estagirita por su visión del mundo real, perceptible a los sentidos. En su teoría del conocimiento, el punto de partida es la representación de la existencia de una realidad objetiva independiente del sujeto. Las percepciones del hombre son reflejo de los objetos del mundo exterior, a la distinción platónica entre la opinión y el saber. Opone Aristóteles el acierto de que la fuente del conocimiento es la experiencia sensorial. Afirma que no hay nada en el entendimiento que no haya estado antes en la percepción. El método deductivo de Aristóteles utiliza el razonamiento que constituye el medio para la demostración, puede ser deductivo e inductivo. La forma más conocida de deducción o silogismo aristotélico es la siguiente: todos los vertebrados son animales con sangre, por tanto todos los mamíferos son animales con sangre. Para Aristóteles, la dialéctica constituye la investigación de la verdad. Época medieval. Hacia fines del siglo V después de Cristo, las fronteras del Imperio Romano fueron invadidas por los pueblos bárbaros, poniendo en peligro la cultura grecorromana. La Iglesia cristiana cobró gran vigor, se ganó la confianza de los pueblos invasores y logró llegar hasta ellos a través del anuncio del Evangelio. El pensamiento y la ciencia medieval se fundaron en un proceso de asimilación y reelaboración de la cultura antigua, grecorromana.
En la Edad Media se planteó la teoría del conocimiento, poniendo de manifiesto las relaciones razón-fe y afirmando que la ciencia debían integrarse a la sabiduría cristiana. Toda verdad, quien quiera que le diga, proviene del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino se convirtió en el representante típico de la escolástica medieval que trataba de utilizar en el fundamento de los dogmas cristianos las teorías de pensadores antiguos, especialmente las de Aristóteles. De ahí que a partir del siglo XIII se consideró una autoridad en la filosofía y en la ciencia. Llegó incluso a ostentar el título de doctor, al igual que San Agustín de Hipona. Santo Tomás de Aquino puso como punto de partida en su pensamiento la afirmación de la subordinación de la fe al conocimiento empírico, dejando claro que la fe y la ciencia no deben contraponerse, sino suplementarse. Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. San Agustín de Hipona. Conocido como Agustín de Hipona o San Agustín, fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. La vida de San Agustín de Hipona es la historia de un recorrido intelectual en busca de la verdad que le llevó a la retórica de la filosofía, del maniqueísmo al neoplatonismo y de este al cristianismo. La concepción del conocimiento según San Agustín. La orientación del discurso filosófico de San Agustín está enfocada principalmente al cristianismo. Es desde aquí desde donde hay que entender su teoría del conocimiento. Para San Agustín, solo Dios es la verdad y precisamente hacia él está orientada su teoría del conocimiento. ¿Podemos conocer a Dios? ¿Conocemos gracias a Dios? ¿Qué significa conocer? Son preguntas a las que este santo tratará de responder en sus obras. Edad moderna. Aquí encontramos a varios representantes, uno de ellos es Francisco Bacon. Se puede afirmar que Bacon inicia la preocupación por el método científico fundado en el experimento. Para el filósofo, el conocimiento no puede seguir siendo un problema de teorías de una comprobación rigurosa, donde intervienen fuerzas extrañas u obstáculos, propios de la naturaleza humana, ídolos, como los prejuicios, las tradiciones y el sentido común. Para Bacon, el problema del conocimiento es un problema de método. El investigador debe seguir unos pasos muy precisos para obtener un conocimiento verdadero que permita garantizar el control de los fenómenos naturales, el que busque dominar la naturaleza. Para ello introduce el método experimental. Este se basa en un proceso inductivo que parte de la observación rigurosa de fenómenos, utilizando tablas donde compara lo observado. Posteriormente se plantea hipótesis, luego de lo cual se realiza la experimentación. El conocimiento se caracteriza por ser universal, significa que es válido para todos los hombres. Causal, se trata de explicar un fenómeno a partir de los principios que lo originan, y empírico, es verificado a través de la experimentación. Galileo Galilei, considerado el fundador de la ciencia experimental. Galileo buscó probar la teoría de Copérnico, quien rompió con la visión geocéntrica del mundo y planteó una nueva hipótesis que constaba de 2 puntos. Primero, la Tierra gira diariamente sobre su eje. La Tierra, la Luna y los demás planetas giran alrededor del Sol, fue el segundo. Fueron varios los experimentos propuestos por este físico, que no pudieron probarse en su época, por falta de desarrollo tecnológico. Galileo desvirtuó la teoría mecanista del mundo que planteó Aristóteles, porque según él, detrás de la física no hay una metafísica, ni tampoco fines divinos. René Descartes consideró necesario crear un método de conocimiento del mundo que se basa en la razón y no en la fe, como se procedía en la filosofía escolástica. Para esto, recurría a la duda como un método de razonamiento para alcanzar la verdad. Se refirió a una duda sistemática y constructiva, pues se duda de un hecho o de una afirmación, solamente hasta alcanzar su demostración y precisamente con el propósito cierto de buscar la verdad. Kant muestra cómo todo conocimiento comienza en la experiencia, pero no se funda en ella porque el fundamento de la ciencia es el principio de la causalidad. Es decir, todo fenómeno debe explicarse en términos de causa y efecto. Cuando se trata de conocer o explicar cualquier suceso, no hay otro horizonte de referencia que la naturaleza. Kant afirma, si para los griegos existía el mundo de la realidad independiente de mí, para los modernos el mundo de la realidad depende de la manera como aparece en mí.
El método positivo de Comte. Comte expone 3 características generales y algunas reglas de su método positivo. Las características son las siguientes. Primera, todo conocimiento descansa en la experiencia externa o interna. Segundo, todo conocimiento es fenómeno, es decir, conocimiento de la apariencia de las cosas, no de la cosa en sí. Tercero, todos los fenómenos que caen bajo el conocimiento humano están sometidos a la inmutabilidad de las leyes naturales. Las reglas son las que siguen. A. Formular la hipótesis más sencilla acerca de los hechos observados. B. Entender como inmutables las leyes que rigen los hechos o fenómenos naturales. C. Subordinar los datos subjetivos a los recursos objetivos, es decir, la meditación a la observancia. D. Las imágenes internas son siempre menos vivas y menos precisas que las impresiones exteriores, o lo que es lo mismo, nuestros recuerdos que nuestras sensaciones. E. Toda clasificación positiva debe ser verificable, según la generalidad creciente o decreciente, tanto subjetiva como objetiva. Esto es, según la complicación aumentada o disminuida de los fenómenos presentados por los seres. Epistemología contemporánea, siglo XIX y XX. La ciencia en esta época está influenciada por la modernidad, cuyas 2 características principales son razón matemática y experimentación, es decir, es una aplicación de los fenómenos de la naturaleza en términos matemáticos, que debe comprobarse experimentalmente, lo que descarta el azar casi por completo. Estas son las consecuencias de la nueva forma de hacer ciencia. Con el auge de los sistemas de comunicación, los descubrimientos científicos son conocidos en el mundo rápidamente. El desarrollo de la informática ha posibilitado este hecho. Para Habermas, uno de los representantes de la ciencia contemporánea, la ciencia se convierte en un instrumento de poder cuando ciertos intereses materiales determinan el quehacer científico. El neopositivismo o positivismo lógico, el cual es uno de los movimientos filosóficos más importantes de la primera mitad del siglo XX, con sus primeros temas característicos, como son oposición a la metafísica y reducción de la filosofía al análisis lingüístico, el cual consideran que la única interpretación legítima del mundo es la científica, por lo que rechazan las interpretaciones religiosas y metafísicas. Según el neopositivismo, el conocimiento sobre la realidad se da tan solo en el pensar cotidiano o concretamente con el análisis del lenguaje. El neopositivismo lógico se origina con la afluencia de 2 vértices. La primera matriz del pensamiento neopositivista lógico está en la reacción de un pensamiento científico natural educado en la física moderna contra la tendencia de carácter más metafísico y la concepción del mundo derivada del neocantismo y de la fenomenología existencia. La segunda raíz constitutiva del neopositivismo lógico que determina su peculiaridad al paso que la distingue del positivismo empírico de Mach y la tendencia hacia una construcción rigurosa, lógica y axiomática. Apreciación de la filosofía analítica. Los filósofos analíticos definen la filosofía como una práctica y no como una doctrina. Además, no existe un cuerpo de tesis comunes que identifique a los filósofos que podrían calificar de analíticos. Cuando comparamos la filosofía analítica con otras tendencias filosóficas que también se ocupan de problemas epistemológicos, lo primero que llama la atención es la ausencia de interés histórico que se observa en ella. Efectivamente, no encontramos en los filósofos analíticos una preocupación por el desarrollo histórico de la ciencia o por los principios que rigen ese desarrollo. Los problemas que conforman el corpus de sus teorías no pertenecen al campo de lo histórico, pues esos problemas son todos de naturaleza sincrónica. Con esto queremos decir que la epistemología analítica es una epistemología fundamentalmente sincrónica. Círculo de Viena, un grupo de filósofos y científicos que llegó a constituir una importante escuela de pensamiento en el ámbito de la filosofía occidental contemporánea, a partir de las reuniones que, de forma periódica, celebraron en torno a la Universidad de Viena durante las décadas de 1920 y 1930. Sus miembros propusieron un controvertido concepto de la filosofía de la ciencia e iniciaron un movimiento que recibió el nombre como positivismo lógico. Miembros, iniciando por el matemático Hans Hahn y por el filósofo Moritz Schlick, incluía también a Rudolf Carnap, Herbert Feil, Philipp Frank, Viktor Frankl, entre otros. Las actividades del círculo se redujeron a encuentros privados hasta 1929, año en que comenzaron a publicar una serie de monografías y a colaborar con la Sociedad Berlinesa de la Filosofía Empírica. Filosofía analítica. Filosofía analítica es un movimiento filosófico que trata de aclarar el lenguaje y analizar los conceptos expresados en él.
Ha recibido diversas denominaciones como análisis lingüístico, empirismo lógico, positivismo lógico, análisis de Cambridge y filosofía de Osborne. Aunque el movimiento no acepta ninguna doctrina o teoría específica de forma unánime, los filósofos analíticos y del lenguaje están de acuerdo en que la actividad propia de la filosofía es aclarar el lenguaje, o como prefieren algunos de ellos, establecer conceptos y resolver los problemas filosóficos, los cuales afirman se originan en la confusión lingüística. La epistemología de Popper pretende ser una epistemología sin sujeto cognoscente. La teoría popperiana es tardía en la evolución de su pensamiento, pero esto no quiere decir que presente un cambio de posición. Por el contrario, es la explicación de un tema latente en su epistemología, ya que desde sus primeras formulaciones, Popper plantea dos teorías fundamentales para la epistemología. La primera es su teoría del tercer mundo. El tercer mundo es el mundo de las ideas objetivas. Es de importancia decisiva para la epistemología el estudio del tercer mundo del conocimiento objetivo. El conocimiento científico. ¿Qué es la ciencia? Por el carácter cambiante de la ciencia podemos diferenciar con el término ciencia dos aspectos. La actividad que desarrolla el hombre para alcanzar una serie de verdades sobre la realidad que la circunda, y el resultado de esta actividad en el cúmulo del conocimiento que nos proporciona y que expresa una serie de teorías, de conceptos e ideas cada vez más amplios y profundos sobre el mundo. La ciencia es un importante elemento de la cultura a través de la cual el hombre se diferencia de los animales. La ciencia, desde la propia actividad científica, se entiende como ciencia todo un sistema de conceptos sobre los fenómenos y leyes del mundo, como también la actividad espiritual de los individuos que permite proveer y transformar la realidad en un beneficio de la sociedad. El método dialéctico y las ciencias. La palabra dialéctica aparece del griego dialegomai, que significa diálogo. Se entendía como la manera de llegar a la verdad mediante la discusión y la lucha de opiniones. El método dialéctico nos proporciona la posibilidad de comprender diversos fenómenos de la realidad y analizando los fenómenos naturales, sociales y del pensamiento. Permite descubrir sus leyes y fuerzas motrices. La ley de contradicción. El principio fundamental del método dialéctico es la consideración de que todo en cuanto se transforma contiene su contradicción interna, o lucha de los contrarios. La naturaleza, la sociedad y el pensamiento llevan implícitas las contradicciones internas. Esto significa que tienen su lado positivo y su lado negativo. De este modo, la dialéctica comprueba el cambio que sostiene de que las cosas no están de acuerdo con ellas mismas, porque hay una lucha entre las fuerzas opuestas. Las otras leyes del método dialéctico. Ley de la cantidad y cualidad. Hay cambios cuantitativos cuando hay paso de una cantidad a otra. Hay cambios cualitativos cuando las propiedades de los objetos cambian, se convierten en otros objetos. Los cambios cuantitativos se realizan por grados insensibles. Por eso, esos cambios son continuos, graduales. Los cambios cualitativos son, por el contrario, rápidos, manifiestos y radicales, en forma de saltos de un estado de una cosa a otro, y no de un modo casual, sino con arreglo a las leyes, como resultado de la acumulación de los cambios cuantitativos. Ley de la negación dialéctica. Esta ley se refiere a la negación de la negación, lo cual significa que en el proceso de desarrollo una primera forma de existencia termina en la negación. Puede ser llamado negación de la negación. Esta forma de existencia no destruye totalmente lo viejo, sino que conserva todo lo positivo que había en ello. Este proceso de desarrollo se puede resumir de la siguiente manera. 1. Afirmación o tesis. 2. Negación o antítesis. 3. Negación de la negación. Estas tres palabras se emplean para representar el encadenamiento de las fases. Ley de la acción recíproca. El mundo, la naturaleza, la sociedad constituyen un complejo sistema de relaciones, cuya característica más esencial es la interacción o conexión de las causas o los efectos, de las propiedades y los estados de los objetos, todos los tipos de nexos existentes entre ellos. Fuera de la conexión e interacción de los diferentes objetos será imposible todo tipo de movimiento, cambio o transformación. Contenido y forma. Contenido es el conjunto de elementos y procesos que constituyen un objeto o fenómeno dado. Forma es la estructura u organización del contenido. Por ejemplo, las fuerzas productivas constituyen el contenido de un modo de producción y las relaciones de producción constituyen su forma. Al analizar la interacción entre el contenido y la forma, se debe tener en cuenta que un mismo contenido puede desarrollarse con diferentes formas, pues la variedad de formas enriquece el contenido, le permite que se desenvuelva en las condiciones más diversas.
Conclusión. El desarrollo de los procesos de investigación científica se apoya fundamentalmente en las concepciones epistemológicas, cuyo dominio otorga al investigador un juego de posibilidades de abordaje de las actividades investigativas y a su vez facilita la selección de los métodos y técnicas de investigación.